quisiera que busquen un texto en su Biblia, porque me imagino que trajeron la Biblia. Algunos tienen una Biblia muy chiquitita, son como un celular. Espere, usted abra la Biblia, no ni Facebook ni Instagram, abra la Biblia, porque hay una tentación muy grande de empezar con la Biblia, leer el texto y pasar a Instagram muy rápidamente. No. Sino para eso, para evitar la tentación, traiga su Biblia. Aquí solamente hay palabra de Dios, ¿sí? Isaías 28:16 dice algo muy, pero muy poderoso que le fue dado al pueblo de Israel. Pensando en el pueblo de Israel, yo quisiera que usted ore intensamente por el pueblo de Israel. Está recibiendo ataques aéreos y tenemos que estar clamando por Israel, ¿sí? Y bendiciendo a Israel para que Dios intervenga allí y la paz de Dios pueda llegar también a todos ellos. Dice Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Amén? Pastor, ¿esto con qué se come? Tranquilo, vamos de a poquito. Me parece maravilloso pensar que Dios ha puesto una base y ha puesto un fundamento para nuestras vidas, para su pueblo. No es cualquier base, ni cualquier fundamento, no es cualquier argumento, ni cualquier filosofía, no es cualquier historia, es un fundamento que está puesto por Dios, que solamente Dios lo puede hacer y que solamente es de Dios. Y dice, he puesto en Sión, en mi pueblo, un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Y hay una palabra ahí que tiene mucho significado cuando dice una piedra angular, porque en las construcciones de la antigüedad se utilizaba una piedra de ángulo, una piedra basal, una piedra sobre la cual se construía todo el edificio, y si esa piedra no estaba ubicada en el lugar adecuado, el edificio corría riesgo de derrumbe. Entonces está diciendo el Señor a su pueblo, yo he puesto un fundamento que es el fundamento. Yo he puesto algo que les sirve a todos para que no caigan, para que no tropiecen, para que no sean derribados, ni se derrumbe sus vidas, ni se derrumbe su historia, ni se derrumbe todo aquello que quieran levantar, porque si lo levantan sobre ese fundamento, entonces la casa se mantendrá firme, ¿sí? ¿Alguna vez viste la demolición de un edificio? Sale por televisión, edificios de 10 pisos, de 8 pisos. ¿A dónde ponen los explosivos? No lo ponen arriba, ¿vieron? Lo ponen en la base, en el fundamento. Y cuando ahí empiezan a detonar las bases de ese edificio cae. Y cae como ellos quieren. Cae para un lado, cae para adelante, cae para atrás o cae sobre sí mismo. Depende de cómo pongan los explosivos, caen de diferentes maneras, pero que caen, caen. ¿Y sabe lo que me parece? Que muchas veces en la vida particular de cada uno de ellos, hay veces que nuestros fundamentos, nuestros basamentos, nuestros principios están flojos. Que la piedra angular que tiene que estar firme ahí, sobre nosotros la hemos corrido un poquito. La hemos puesto a un lado, la hemos corrido de eje y muchas veces no nos damos cuenta cuándo empieza, pero que empieza, nuestras vidas empiezan a tambalear y aún empezamos a caer y nunca nos dimos cuenta cómo fue que pasó. Pero lo que fueron afectados, como en las demoliciones, fueron afectados los fundamentos. Fueron afectados los fundamentos. Y tú y yo sabemos que esto es una palabra profética también. Porque ¿cuál es nuestro fundamento?
Bien, Martín. Muy bien, el primero que dijo, Cristo. Lo único que le pasó, le faltó un poco de energía. A ver, con un poco de energía. ¡Cristo! Ya me va a cuestionar algo, seguro. Martín, es nuestro Martín, dale. Vamos, ahí está. Es Martín y es el pastor. Somos todos iguales siempre, de toda la vida. Escuchen. Mire sobre qué está edificando su vida, su matrimonio. Porque si el fundamento falla, si el fundamento por diferentes causas que usted piensa, que usted hace, que usted habla, que usted dice, lo empieza a socavar, lo empieza a correr con sus propias cosas, tarde o temprano usted va a estar fuera de eje y usted puede caer y tropezar en la vida. David se dio cuenta de esto, por eso le pido que ahora leamos un poquito en el Salmo 17, verso 11. Estamos ahora siempre en la Reina Valera. No, perdón, el Salmo 11. Todo el Salmo, tiene 7 versículos el Salmo. Dice, Salmo 11, en Jehová he confiado. Amén. ¿Cuántos dicen como David? En Jehová he confiado. Bien. Pero, siempre hay un pero, diga pero. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas para setear en oculto a los rectos de corazón. Y acá va. Y si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Deténgase un poquito, vamos a seguir leyendo. El salmista empieza diciendo, en Jehová he confiado. Pero a alguno le sugirió, escapate, como se escapan las aves cuando hay algún tiro, algún disparo, algo raro, salen volando todas las aves, ¿vieron? En el campo. Escapá cual ave, porque aquí los malos vienen a hacerte daño, a tender el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para setear en oculto a los rectos de corazón. Dice, así que, rajá, huí, escapá. Le dice, pero acabo de decir que en Jehová he confiado, ¿cómo voy a salir corriendo? Esta es la situación. Acabo de salir, en Jehová he confiado. ¿Cómo me dicen que salga volando cual ave y me ponga refugio de vaya a saber dónde? Si en Jehová he confiado. Es la primera pregunta. Porque a muchos de nosotros nos pasa de que en Jehová confiamos, pero salimos corriendo. Y el verso 3 dice, ojo, yo he confiado en el Señor. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y esta es la palabra en que me quiero afirmar por un momento. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos de la sociedad, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos de la familia, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos de la educación, ¿qué ha de hacer el justo? Porque aquí al único que se le atribuye que puede hacer alguien es al justo, a la iglesia, a Sion, a su pueblo. ¿Qué hará el justo si vemos que los fundamentos empiezan a ser detonados? Si vemos que los fundamentos empiezan a ser destruidos, si vemos que ese que se llama Cristo empieza a ser vapuleado, empieza a ser corrido de la historia, empieza a ser desechado, si la sociedad que empieza a empujar con tantas ideas e ideologías empieza a decirnos que ya no necesitamos nada de fe, que todo lo podemos vivir de una manera diferente, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué hará el justo? ¿Hay algún revolucionario acá? Lo veo todo muy manso. Es que somos un pueblo muy manso, che. No reaccionamos. Y si reaccionamos, vamos de cola, llegamos tarde siempre. No prevemos que los fundamentos están siendo destruidos. Por eso muchas veces el justo puede tomar diferentes tipos de actitudes. Pero sigo el texto. Verso 4. Jehová está en su santo templo. No sé por qué
de los fundamentos salta esto. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y ahí no te va a gustar. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Es un salmo poderoso. Es un salmo que nos ubica inmediatamente quién somos y qué tenemos que hacer. ¿Somos de los que huyen? ¿Somos de los que escapan cual ave? ¿O somos de los que mantienen su confianza en el fundamento? Y el fundamento es Cristo. ¿En quién has confiado? ¿En alguien que tambalea permanentemente o en alguien que es piedra angular? En alguien que como dice el texto que leímos antes, es piedra probada, es piedra angular, es piedra preciosa, es cimiento estable. El que creyere, no se apresure, decía el texto. En otras versiones dice, el que creyere no será perturbado. Y en la versión de lenguaje de la Biblia de las Américas. Y el que creyere no se tambaleará, dice la NBI. El que creyere en ese fundamento estable, firme, precioso, angular, no se apresure porque no va a caer. No se apresure a temer porque no va a ser defraudado. No va a ser perturbado. ¿Saben? En mi vida cristiana he aprendido a ver muchas veces, en primer lugar, lo que me pasa a mí cuando estoy en apuros. ¿Alguna vez estuvo en apuros? ¿Alguna vez estuvo golpeado mal? ¿Alguna vez chocó de frente y quedó desparramado en la vida? Seguro que sí, a todos nos ha pasado. Pero dice la palabra que cuando uno tiene fundamentos puede soportar toda clase de perturbación, que cuando uno tiene fundamentos puede mantenerse firme y dejar de tambalear en la vida. Algunos justos piensan de la siguiente manera: la realidad es que las cosas no se pueden cambiar. Somos un pequeño pueblo muy feliz y nosotros nos tenemos que acomodar a cómo están las cosas, a cómo vive la gente, acomodar a cómo caminan para allá, van para allá, vuelven para allá, hacen esto, hacen lo otro. Lo que mejor podemos hacer es aislarnos adentro de la iglesia, encerrarnos entre las cuatro paredes y mantenernos entre nosotros y ayudarnos entre nosotros y ver cómo soportamos los embates que vienen de afuera, porque están totalmente entendidos de que nada se puede cambiar. Y yo quiero decirte que eso no es un mensaje de Dios, sino es un mensaje del mismo enemigo, porque el enemigo es el que vino a hurtar, matar y destruir. Y cuando tú crees que no hay nada que pueda cambiar esa condición para la que vino el enemigo, hurtar, matar y destruir, tú no tienes la confianza puesta en Dios. Tú no estás creyendo que Dios puede cambiarlo todo, que Dios puede hacerlo todo de nuevo, que Dios puede transformarlo todo, que Él ha puesto un cimiento estable y firme para que el que creyere no caiga, para que el que creyere no tambalee. Tenemos un mensaje, tenemos un Señor, tenemos un Dios, tenemos un Jesucristo que ha permanecido, permanecerá firme, sin sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Hay gente que ya perdió el asombro por las barbaridades que está pasando en el mundo. Las cosas que hace 10, 15 años nos decían, ¿cómo puede estar pasando esto? Hoy la vemos pasar y dice, es normal, nada cambia. Hay que acostumbrarse a que esto sea la normalidad. Pero el creyente no puede ser de esta clase. Porque la palabra de Dios no ha cambiado. Porque el consejo del Señor no ha cambiado. Porque las palabras del Señor no han cambiado, siguen siendo las mismas, sigue siendo el mismo fundamento.
No podemos torcer nuestras vidas y acomodar livianamente nuestras vidas a cómo se mueva la sociedad en el día de hoy. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas demandan de un hombre o de una mujer con fundamentos firmes, parados sobre la roca, inconmovible, parados sobre el fundamento, y el fundamento se llama Cristo. Si vos te saliste de Cristo, estás en problemas. Volvé a Cristo, volvé a la roca, volvé a la fuente de tu salvación. Nada se puede cambiar, dice alguno. Y el Señor sigue diciéndote, pero yo puse una roca angular, una piedra angular para tu vida. Algunos justos pueden pensar, mejor nos vamos retirando, retrocediendo de a poquito, mientras el mal va avanzando. Entonces nos vamos achicando. ¿Vieron? Cuando las cosas no van bien en una empresa empiezan a achicarse, ¿no es cierto? Empiezan a comprimirse, ¿no es cierto? Y muchas veces que en nuestra familia, cuando vemos que el mal está avanzando, en vez de estar en pie de guerra, en vez de estar batallando, vamos retrocediendo, vamos concediendo, vamos mutando, vamos aceptando que lo que no es de Dios sea de Dios, y lo que no es normal sea normal para nuestras vidas. Hay gente que se está retirando, lo mismo que le dijeron a David, que él reclamó y dice, ¿por qué decís a mi alma, verso 1 y 2, ¿por qué decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden sus arcos, disponen sus saetas sobre las cuerdas para setear en oculto a los rectos de corazón. No importa, aunque ya las saetas no sean flechas, sino sean balas. No importa, aunque los cañones ya no sean cañones y no sean misiles. No importa, aunque el ataque sea cada vez más feroz, más duro, más difícil. No voy a huir como el ave, no voy a escapar al monte cual ave, voy a mantenerme firme en la roca que es Cristo, voy a mantenerme firme. Algunos justos piensan indiferentemente, bueno, esto ya va a pasar, bueno, esto es una moda, bueno, esto viene y como todas las cosas van cambiando, esto va a pasar, algún día va a cambiar. Y no hacen nada. Yo veo algunos creyentes que viven tanto para sí mismos y para satisfacer sus deseos, que muchas veces aún en eso ya no están pensando en el fundamento que es Cristo, en su Dios. Empujados por las demandas, los hábitos sociales, los hábitos familiares diferentes, viven cediendo con indiferencia a su fe, a sus convicciones. Muchas veces dentro de las iglesias hay un deseo de poseer, de conquistar, de alcanzar, de esto, del otro, de prosperar. Tantas corrientes que ha venido sobre la iglesia para que el fundamento sea corrido y no vaya a saber detrás de qué cosas como creyentes. A veces los problemas que atravesamos, las crisis que atravesamos, hacen que nosotros nos volvamos indiferentes. Como que Dios ya no actúa, como que Dios ya no va a hacer nada. Si ya no lo hizo, no lo va a hacer. Hay veces que la indiferencia está ganando el corazón de mucho pueblo. Antes te gozabas, ahora no. Antes era ferviente, ahora no. Antes te entusiasmabas por cualquier proyecto, ahora no. Antes ibas a donde te decían que fueras a hacer la obra, ahora no. Es como que la indiferencia nos está ganando la batalla, nos está ganando el corazón. Y lo que no nos damos cuenta, que lo que nos está pasando a nosotros, lo están viendo nuestros hijos, lo están escuchando nuestros hijos, lo están observando en nosotros nuestros hijos.
Y tarde o temprano, nuestros hijos tomarán su forma de vida y muchas veces van a seguir los pasos que siguieron sus padres. Ahora, ¿es todo lo que puede hacer el justo? Porque la palabra sigue diciendo, si fueren destruidos los fundamentos, verso 3, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay para hacer todavía? Porque la sociedad sigue avanzando y no te pregunta. Porque los modelos van cambiando y no te preguntan si te gusta o no. Porque las formas familiares van cambiando y no te preguntan. Simplemente se establecen. Pero todo eso, vos y yo sabemos que están contra los fundamentos. Y si los fundamentos fueran destruidos de la vida del hombre y de la mujer, ¿qué harán los justos? Los justos pueden hacer mucho. Los justos pueden hacer mucho. Triángulo de la bendición. A ver, los justos pueden hacer mucho. Le falta un poquito. Ellos como están lejos creen que no pueden hacer fuerza. A ver, 1, 2, 3. ¿Los justos pueden hacer mucho? Vamos, Odiseo, vos sos grandote, tenés una caja torácica gigante. ¿Sabés cómo sale el tenor ahí? Acá, ¿los justos pueden hacer mucho? Esa es. Y acá, las justas pueden hacer mucho. Porque acá hay muchas chicas. Los justos pueden ordenar el desorden que hay en medio de nuestro pueblo, en primer lugar. Los justos pueden ordenar, en primer lugar, el desorden interno. El desorden que nos arrasa. No pensemos en el afuera si primero no pensamos en el adentro. Los justos tienen que aprender a corregir y a cambiar las cosas que se filtraron adentro de la iglesia y a sacarlas a patadas. Nuestros jóvenes y adolescentes lo demandan. Nuestros hijos más pequeños ya lo están viendo. Es tiempo que nos hagamos responsables de la parte que nos corresponde de las cosas que nos han sucedido. Y debemos pedir perdón en primer lugar a Dios por los errores que históricamente hemos cometido. Y además perdonarnos los unos a los otros por los errores que hemos cometido. Yo recuerdo, hermanos, que a mí me llamaban Satanás. Hay que sacar a Satanás de la iglesia. ¿Vos podés creerlo? Simplemente porque cantaba las canciones de Marcos Witt hace como 20 años. Era Satanás. Hay que hacernos cargo de las cosas que hicimos mal. O que estamos haciendo mal como padres, como madres, como esposos. Debemos volvernos al Señor y volvernos al fundamento. El justo puede orar porque el justo tiene la capacidad de tener un arma poderosa que Dios le ha dado, de orar de tal manera de poder sacudir hasta una nación entera por la oración. ¿O no te acordás de que cuando se inauguró el templo de Salomón, hubo una palabra del cielo que vino: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra? ¿No te acordás de esta palabra? ¿Crees que fue para Salomón? ¿Crees que fueron para los creyentes de la inauguración del templo? ¿O crees que es para vos y para mí? Que es para la iglesia de Jesucristo, que son para las familias del siglo XXI, del año 24.
Vos y yo tenemos la capacidad de volvernos al Señor, de humillarnos delante de la presencia del Señor, de cambiar los caminos que hemos transitado erróneamente, de reconocer los pecados que hemos cometido o estamos cometiendo y decirle: perdónanos, Señor, sana nuestra tierra, sana nuestras vidas, sana nuestra familia, sana nuestros hogares, sana nuestros hijos, sana lo que se está perdiendo, sánalo y restáuralo. Mi Señor, una iglesia que no ora es una iglesia que va a fracasar. Después no digas: el pastor no me lo dijo. Después no digas: el pastor no llamó a la oración. No te llamó a ser un sabio y un entendido en las cosas de esta vida, de este mundo. Te llamamos a clamar y a orar sin cesar, como el apóstol Pablo nos enseña, como la palabra nos enseña. Porque en ese lugar, y solamente en ese lugar, llegan los momentos donde vos te podés encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente es el único lugar donde vos aprendés a humillarte delante de tanta santidad, de tanta majestad de Dios. Solamente en ese lugar sos capaz de reconocer los errores y los pecados que hemos cometido. Solamente en ese lugar, en el lugar de la oración, en el lugar de la presencia de Dios, en ese lugar donde las palabras vienen, donde se restauran las vidas, donde se sanan los corazones. En ese lugar es donde la iglesia tiene que estar, para poder recuperar lo que hicimos mal internamente. En ese lugar. Y te sigo llamando a la oración. Y te sigo llamando a los ayunos y oración de los lunes en tu casa. Y te sigo llamando a las 12 horas de oración de los miércoles. Y te sigo llamando a las reuniones de oración. Porque si no somos de los justos que, me pasó esto. Y bueno, la vida es así, los indiferentes o los justos que dicen: esto no se puede cambiar, o los justos que se retiran. ¿Vas a ser de esos justos o vas a ser de los justos que pueden hacer mucho y que se levantan a clamar? La Biblia dice: claman los justos y Jehová oye. Claman los justos y Jehová oye. Yo no sé si este año va a ser un año muy grande de cosas tremendas o no, pero yo quisiera que sea un año de alta oración y de supremas alabanzas al Rey. Alta oración. Gente que doble sus rodillas, gente que venga una hora, otra hora, que vaya a una casa, otra casa, que vayan y clamen a Dios. Porque los justos lo primero que tienen que hacer es ordenar el orden interno, el desorden interno. Pero los justos también pueden orar y pueden batallar frente al avance del enemigo, de las tinieblas, número 2. Por eso, ahora entendí, cuando el verso 4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. A ver qué hace el justo. Si Jehová está en su santo templo, si Jehová está sentado en su trono, significa que para Él no hay crisis, que para Él no hay problema, que para Él no estamos siendo avasallados, que Él tiene todo en control, que Él está en autoridad, que Él domina sobre todas las cosas. Y aquellos que claman a aquel que tiene todo el control, están clamando al único que puede transformar todo. El Señor quiere oír el clamor de un pueblo. Quiere oír el clamor de un pueblo por sus familias, por sus hijos. ¿Qué fundamentos estás viendo en la vida de tus hijos? Recuerdo los días en que algún hermano que vino de otra iglesia me decía: en esta iglesia aprendí más Biblia en un año que lo que aprendí en toda mi vida de cristiano. Porque somos el pueblo de la palabra. Somos el pueblo del libro.
No sé si me entendés. Somos el pueblo que lee y cree la palabra de Dios. Somos el pueblo que, como dice la palabra de Dios, presenta batalla con la armadura que Dios le diseñó y le preparó para vestirse en la batalla. Efesios 6, capítulo 6, verso 12 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, los justos no solamente pueden resolver el problema interno que tenemos, sino que podemos batallar contra las tinieblas que quieren avanzar sobre este mundo y sobre esta sociedad y sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Y el verso 13 dice, tomen toda la armadura de Dios para resistir al día malo y así permanecer firmes. Y mi pregunta es, ¿qué clase de armadura tenés? Esta sombra de ojos medio violeta, ¿me queda bien o me pongo una rosa? Este peinado aquí, peladito acá y mucho pelito acá arriba, ¿está bien para... ¿Me queda bien? ¿Estoy armónico? Porque eso está bien. Está bien. No te vas a venir ahora con una pollera hasta... ¿viste? Con una trenza atrás. Pero la pregunta es, vos que te gusta tanto estar más o menos de onda, vos que te gusta estar lindo, linda, elegante, además de eso, ¿te inquieta usar la armadura que Dios diseñó para tu vida? ¿O te inquieta que tus hijos no vean una sola parte de la armadura en vos? Porque en cuanto no la vean en vos y que vos usás la armadura de Dios, jamás le va a pasar por la cabeza que ellos van a tener que usar esa armadura. Mientras sigas coqueteando, mientras sigas queriendo ser modernoso no. Pero no te vistas las armas que Dios te ha dado, las armas que Dios nos ha dado, jamás podremos presentar batalla a las tinieblas. Y las tinieblas avanzan, y la oscuridad avanza, y Satanás avanza. Y Dios dijo, ármense de toda la armadura espiritual. Vístanse, bueno, el verso 14 es vístanse con la verdad. Vístanse con la justicia. Vístanse con la paz. Vístanse con la fe. Vístanse con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero no anden desnudos. Porque a la vista de los hombres pueden estar muy lindos arreglados, pero a la vista de Dios están desnudos. Y si para Dios están desnudos, Satanás ve exactamente lo mismo, sin llegar a ser en nada igual a Dios. Satanás sabe aquellos que no son justos, aquellos que no viven en la verdad, aquellos que viven inseguros, que viven dudando. La tercera cosa que pueden hacer los justos, y es un texto que cuando lo leí dije, lo pongo. ¿Te acordás cuando a Zacarías le fue profetizado que iba a venir Juan, el que bautizaba? Entre las cosas que iba a hacer Juan en el desierto, entre el arrepentimiento que iba a predicar Juan, allí dice en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Juan iba a ir y iba a hacer la obra con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y yo pienso
si esto no es lo más parecido a la iglesia del Señor Jesucristo? Si la iglesia del Señor Jesucristo no tiene que preparar a un pueblo que se disponga a escuchar la salvación que viene de Dios. Porque solo lo que hizo Juan es preparar a un pueblo para que escuchen la voz de Jesucristo, los mandamientos de Jesucristo, la salvación de Jesucristo, el perdón de Jesucristo. Y vos y yo hemos sido llamados justamente a esto, llevar a un pueblo de acá a este otro lugar, de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, de la oscuridad a la luz de Cristo. Hemos sido llamados, la única razón que tiene la iglesia de ser es para sacar la gente de acá y preparar un pueblo que se disponga para escuchar lo que hay acá, que es Jesucristo, el fundamento. Para eso estamos, hermanos, para eso estamos. Pero de repente el ángel que lo ministra a Zacarías le dice que está bien, va a ministrar en el poder, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Qué hizo Elías para hacer esto? Que lo toman como un ejemplo para que Juan, y por ende la iglesia, haga volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Te acordás en el Monte Carmelo? Cuando todo el pueblo se había ido detrás de los Baales. ¿Te acordás el altar que se armó en el Monte Carmelo? Cuando los Baales insistieron por tiempo y tiempo para que ardiera y no pasó nada. ¿Te acordás el altar que preparó Elías, por el cual oró en ese altar? ¿Te acordás lo que pasó cuando el altar de Elías ardió? Lo que dijo el pueblo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Lo único que quiero, decía Elías, es que ellos se vuelvan al Dios que los formó, al Dios que los creó, al Dios que los hizo su pueblo. Lo único que quiero, que el corazón de estos hijos se vuelva al Padre, para que el Padre pueda volverse a sus hijos y soltar toda bendición. Y la iglesia, en el poder del Espíritu que nos ha sido dado y en la convicción que había en Elías, tenemos que llevar el corazón de los padres a los hijos, de nuestro Padre Celestial a sus hijos que están en pecado, que están apartados. El corazón de la iglesia, volver al corazón del Padre una vez más. El corazón de una ciudad que vuelva al corazón del Padre. Vos y yo tenemos una misión redentora. Vos y yo tenemos una misión restauradora. Dios nos llama a restaurar, a sanar las heridas, a librar las brechas que hay y a proclamar la salvación que Dios tiene preparado para hacer volver el corazón de los hijos a los padres una vez más. ¿Amén? Estamos para eso. ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero, pensa en tu hijo, en tu hija. ¿Qué es lo primero que tiene que saber tu hijo o tu hija? Lo que Moisés le dijo en el desierto al pueblo que era libre: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Le enseñó el Señor a Moisés y Moisés se lo dijo a su pueblo. Y estas palabras de Deuteronomio 6, versos 5 al 7, el verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No hay forma que tus hijos tengan la palabra sobre su corazón si tú no la tienes en primer lugar sobre tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Porque los hijos aprenden de los padres. Los hijos reciben todo de los padres. Los hijos observan todo de los padres. Algunos quieren que la iglesia le reforme al hijo,
que la iglesia le cambie la mente al hijo. Ya vieron cuando está de última el hijo. Ahora viene, pastor, ore por mi hijo, o vaya, o hagamos, o qué podemos hacer. Y no hay problema, pero está llegando un poco tarde, porque la idea era lo que dijo Dios del principio, que los padres manifiesten la voluntad de Dios sobre su familia, sobre su casa, sobre sus hijos. Que las cosas que ya tienen adquiridas y guardadas en su corazón sean capaces de trasladarlas, no solamente por decirlas y enseñarlas, sino por vivirlas y hacerlas. Ellos lo ven todo. Vos le podés decir amá a Dios, pero si no te ven amar a Dios a vos, olvídate. Vos le podés decir obedecer a Dios, pero si ellos no te ven obedecer a Dios, no sé si me entendés. Todo lo que pueden hacer los justos para que los fundamentos no sean derribados. Todas las cosas que pueden hacer los justos. Por eso Santiago fue tan inteligente, inspirado por Dios, cuando en 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay creyentes que viven muy engañados porque saben la palabra pero no la hacen. Y lo están observando los hijos. Y Santiago dice: no se engañen a ustedes mismos. Si van a creer, obedezcan. Si van a vivir, vivan a Cristo. Si van a hacer algo, háganlo en el nombre del Señor. Porque cuando sus hijos lo vean, van a ver más allá de las palabras que ustedes le den y le enseñen. Van a ver el testimonio de una vida que condice con la palabra que se le enseña. Amén. Amén. Escucha, hermano, el humanismo que hoy vivimos es extremo. Es el sistema que se centra en el hombre como un todo, en sus propios valores, los que tenga, en sus propias capacidades, que exalta la habilidad del hombre para ser el centro y vivir apartado de Dios. Eso es el humanismo que nos está atravesando. Aún la psicología humanista dice que podemos vivir sin necesidad del modelo de Dios. Por eso hay tantas variantes para la vida y formas de vivir. Pero el Señor sigue diciendo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Instruye al niño en su camino. Y lo que menos quieren los chicos es estudiar y aprender. Caprichoso, che. ¿Había salido caprichosa? No, no, vos no. Vos sos obediente, ¿no? ¿Y vos? A vos te conozco, ¿eh? A vos te conozco. Vale, no solamente te van a escuchar, te van a ver. Mira, tu hija te está diciendo: Jorge, la Caro te está observando permanentemente. No solamente te está escuchando, sino te está viendo vivir. Porque así saben quién sos realmente. Así saben quién sos. Tengo que terminar, ¿no? Sí, pastor, ya está la hora, ¿no? Muy largo esto, ¿no? Los justos, finalmente, pueden reedificar los fundamentos. Isaías 58:12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas,
los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La cultura en la que vivimos está socavando permanentemente los fundamentos de la fe, desestimando las convicciones y la fe que tenemos, tratando de atrapar a nuestros hijos y atraerlos a una cosa más liviana que no se llama fe. Pero Dios dice, vos y yo somos reedificadores. Vos y yo somos lo que podemos hacer cimiento de generación en generación. Vos y yo somos reparadores. Vos y yo somos restauradores de calzadas donde puedan transitar con libertad. Vos y yo somos los que Dios quiere y a los que Dios llama para restaurar y reedificar las cosas que se cayeron. ¿Sabes qué? La mayoría de las cosas en nuestra familia se van transmitiendo. Los padres a los hijos transmiten algo. Tanto como las dudas que tenés acerca de Dios, podés transmitir, como las creencias que tenés acerca de Dios. ¿Te acordás de Timoteo? Pablo le dijo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que fue dado por la imposición de mis manos. ¿Qué hizo Pablo? Impuso las manos, recibe. No sé si dijo recibe, pero como se dice en último, él así, recibe. Y le impuso las manos. Pero antes de eso, el tipo con la imposición de mano, con el Espíritu Santo y con toda la mano en coche que le habían puesto al imponerle las manos Pablo, estaba desanimado, estaba cabizbajo, se sentía cacheteado por todos lados. Por eso Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios. Hermano, hace algo. No te olvides. Y entre otras cosas le recuerda la cultura de la cual él viene. La fe no fingida. Timoteo, vos tenés algo que los demás no tienen. Vos tenés una fe no fingida. Pero esa fe no fingida no te la impuse con mis manos. Esa fe no fingida no te vino por mi impartición. Esa fe no fingida no la puse yo, sino la puso primero tu abuela Loida y después tu madre Eunice y después esa fe no ungida te tocó a vos. Porque tu abuela se mantuvo en la fe no fingida y se lo enseñó a tu mamá. Y tu mamá no fingió su fe y la vivió y te la enseñó a vos. Y te la fue transmitiendo generación tras generación para que vivas hoy en una fe que no finge, que no parece ser pero que no es. Y yo te quiero decir que vos sos de ese linaje, Timoteo. Por tanto no puedes darte por vencido, Timoteo. Yo no pude poner la fe en vos. Yo no te impartí la fe a vos. Yo lo único que puse es impartirte el don del Espíritu Santo. Pero la fe que vos tenés te fue impartida de generación a generación. Familias, padres, somos los responsables de nuestros hijos. Somos los responsables de generar esa fe, esa convicción, esa experiencia con Dios, esa vivencia. Mientras podamos anunciarla y vivirla, mientras tengamos fuerza, vayamos por las generaciones que vienen, empezando por nuestra familia y por nuestros hijos. Lo último que te digo, ahora sí, Pastor James, ya termino. Gálatas 3:16, lo último. Ya dice, otro más, dice el hermano.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Amén. Y a su simiente. No dice, aclara Pablo, a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Ya no hay más. Las promesas de Abraham te alcanzan porque la simiente es Cristo. Todas y cada una de las bendiciones que necesitas te alcanzan porque la simiente de donde venís se llama Cristo Jesús. No necesitas nada más que a Cristo Jesús. Amén. Así que si vos te levantás dudando de Dios, soltaste por ahí el fundamento. Y si vos desayunás lleno de dudas, y si vos almorzás dudando, y si vos cenás dudando, no te extrañe que en poco tiempo tus hijos, tus hijas, se vuelvan gente que duden de Dios. Si vos pones tu cabeza en la almohada con una queja, con una crítica, que muchas veces no te deja dormir, y amaneces con esa queja en tu corazón, y desayunás y almorzás quejándote, criticando las cosas, y te acostás cenando críticas, prepárate para que tus hijos puedan atravesar sus vidas como gente que todo lo critica. Porque así como la fe para creer y tener una fe no fingida, Timoteo la recibió de su abuela y de su madre, así las dudas y las críticas y lo que no es fe también se puede transmitir de la abuela, de la madre al hijo. ¿Me entendés? Porque muchas veces nos pasa lo que nos pasa. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de reparar. Es tiempo de abrir calzada, veredas, para que las generaciones entren. No sigas siendo el estorbo de la generación, porque no sos estorbo porque sos una persona grande, vieja y desactualizada, como los jóvenes nos quieren hacer creer. Sos una persona que tiene los fundamentos, y si tus fundamentos no son la piedra angular de tu vida, la que sostiene tu vida, entonces corres riesgo de que todo lo que quieras edificar arriba, aún tus hijos se vengan abajo. No sé si me entendés. Uy, pastor, se vino palo y palo. No. Te estoy contando lo que dice simplemente la palabra de Dios. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué hará el justo? ¿Cuántos justos hay acá? ¿Qué haremos? ¿Dejaremos que se pierdan? ¿Dejaremos que seamos el último miembro de la iglesia y que el nombre de nuestra familia se borre después de nosotros? ¿O los justos harán algo por su generación próximamente? Ponete en pie, vamos a orar.
Cierra tus ojos un momento, tan solo un momento. Pensá en tu vida. Pensá en dónde estás afirmado. Pensá lo que está para afirmar en tu vida. Y pensá a quiénes tenés que afirmar en tu vida. Sobre la roca, que es Cristo. Sobre la simiente, que es Cristo. Y decirle a Dios, allí en la quietud de tu alma, de tu corazón, allí en el silencio de tu vida, habla con Dios. Decirle, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor, con mi fe? ¿Qué hago, Señor, con mi desánimo? ¿Qué hago con mis tristezas, Señor? ¿Qué hago con mis indiferencias, Dios? Hay veces que quiero huir como el ave, pero ni siquiera eso querés que yo haga, dice tu palabra. ¿Qué hago, Señor, con mi familia? ¿Qué hago por mis hijos, Dios? Si me hallás y me declaraste justo delante de ti, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Yo quiero ser alguien que en este siglo reedifique. Decíselo al Señor. Yo quiero ser en este tiempo alguien que edifique, alguien que repare, alguien que restaure, Señor. Alguien que ponga nuevamente el cimiento de Cristo en la generación que me toca vivir. Yo quiero ser esa persona, Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas cosas tengo que cambiar, Señor? ¿Qué tengo que ajustar de mi vida para volver a esa senda? La senda de los justos. Yo te pido que me ayudes, Señor, a mí como pastor, Señor, y como padre, y como esposo, ayúdame, porque yo sé que he hecho muchas cosas, y no todas las cosas que he hecho han sido buenas, Señor. Perdóname, Señor. Y perdónanos porque nosotros sabemos que hemos hecho muchas cosas y no todas ellas han sido buenas, Señor. Perdónanos, Señor. Pero ahora queremos levantarnos una vez más, Señor. Porque ante la pregunta, ¿qué harán los justos si los fundamentos fueren destruidos? Yo me levanto para decir, voy a hacer lo que tú quieras, lo que tú mandes, lo que tú ordenes, lo que tú cambies, lo que tú corrijas, lo que tú me inspires, lo que tu palabra me enseñe. Yo voy a volver a firmar mi vida sobre la piedra angular y no seré removido de ahí, Señor. Mi familia no será removida de ahí, Señor. Porque no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzan. Sino de los que avanzan, que batallan para preservación de la vida y del alma, Señor. Esa clase de hijos tienes.
Esa clase de hijas tienes en este lugar. Esa clase de hijos e hijas que irán por los cimientos de generación en generación, restaurando, afirmando, confortando, levantando, sosteniendo, respaldando, restaurando, Dios. Para eso nos pusiste como pueblo. Para eso pusiste el cimiento firme. Precioso eres, Jesús. Precioso fundamento tenemos para que hoy seamos indiferentes. Hoy cambiamos nuestro corazón en tu presencia. Míranos, tú que pruebas al justo, míranos y ve si en nosotros hay convicción de todo lo que podemos hacer por nuestras familias y por las generaciones que vienen. Te alabo, Rey, y te bendigo por este pueblo que me permites pastorear, que me permites aconsejar, que me permites darle tu palabra, Señor. Bendícelos para que esta palabra produzca al 100% en cada uno de sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.